compañeras y compañeros del tecnológico? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy me tocó exponer eh, acerca de Bernini y el esplendor. Bueno, habla su servidor y compañero Antonio Mora. Para empezar, ¿quién fue? Su nombre completo es Gian Lorenzo Bernini, el cual nació en... Este personaje nació en Italia en el año de 1598 y murió en 1680. Fue un arquitecto, fue escultor, fue pintor y fue dibujante. O sea, hizo muchas cosas, era una persona súper exitosa. Era más conocido por sus obras escultóricas. Él, digamos, una de sus obras que lo llevó a la fama fue el rapto de Perséfone. Es una obra maestra. De hecho, él la realizó cuando tenía solo mi edad. O sea, tenía mi edad cuando la hizo. Tenía solo 23 años cuando él la hizo. Era considerado un genio, un total genio en la escultura, porque plasmaba cada detalle. O sea, por ejemplo, en esta obra, en el rapto de Perséfone, cuando Hércules digamos, la está presionando con los brazos, se ve cómo se unen los dedos. O sea, se ve así, o sea, cómo le unen. O sea, el detalle es muy asombroso. O sea, tiene un detalle muy espectacular, ¿no? O sea, sus obras, de hecho, en su época era tanta su maestría que era considerado era llamado el arquitecto de Dios. O sea, era un genio. De hecho, tenía un rival que se llamaba Barromini, que más adelante les hablaré de él. Pero a grandes rasgos, Bernini era muy carismático, era muy sociable. No sé, les caía bien a todo el mundo, ¿no? Era muy amigable. Al contrario que Barromini, ¿no? Que era muy egocéntrico, muy arisco. Sus obras más sobresalientes fueron los cuatro obras borgianas, que fueron ordenadas por un personaje, el Borges de la época, que compone 4 temas mitológicos y bíblicos. Estas obras son el Eneas, el Anquímenes, Ascanio y el rapto, el que les comentaba al principio, el rapto de Proserpina. Está medio raro el nombre, pero pues eran nombres de la época. Y, o sea, estas obras en la actualidad todavía se conservan ahí en el Museo de Borges en Roma. Aún están conservadas estas maravillosas obras de arte, que fueron los principales motivos que lo llevaron a la fama. De hecho, él también, como les comentaba, era pintor y hacía obras de personajes importantes de la época, tales como Alejandro VII, el Papa Inocencio X, que era el que estaba a cargo de la construcción de la Basílica de San Pedro. Bueno, hablando de la Basílica de San Pedro, de la iglesia de San Pedro, Bernini fue el encargado de su construcción junto con Barromini, su rival, pero Bernini fue el que se llevó todo el crédito. ¿Esto por qué? Porque era más carismático y de hecho él era amigo del Papa, del Vaticano, pues. O sea, era muy amigo de ellos y por eso se llevó el crédito, ¿no? Más que nada por su carisma, aunque Barromini no se quedó atrás, porque hizo igual grandes obras. Por ejemplo, él fue el que hizo la escalera que se encuentra al sur de la Basílica de San Pedro, y Bernini fue el que hizo las escaleras que se ubican hacia el norte de la basílica. Y bueno,
es un tema extenso ese de la basílica, pero más adelante hablaré de él. Y bueno, también era, era prácticamente, fue un prodigio de su época. Baronini y Bernini fueron los pioneros del barroco. Ellos fueron los que, digamos, con su talento, con todas sus técnicas, hicieron posible grandes obras. Eh, Bernini hizo demasiadas obras, por ejemplo, la Plaza Nova, que está ubicada en Roma, que es una de las más grandes. También una de sus obras fue la Fuente de los Cuatro Ríos, que se compone de cuatro obras escultóricas, bueno, hechas de mármol, obviamente, que son cuatro, que representan a los cuatro continentes, y estos a su vez se componen de sus obras los cuatro ríos más importantes del mundo, el cual es el río Nilo, el río Danubio, el río Ganges y el río de la Plata, ¿ok? Esos que son representados en estas obras escultóricas, ¿no? En la Fuente de los Cuatro Ríos que les comentaba. También él fue el encargado de la construcción de la iglesia de Saint Andrea de Quirinde y de la plaza de San Pedro, ubicada obviamente en Roma. Bueno, de hecho su tumba de él está ubicada en la plaza de Santa Teresa, que es una de las más grandes de toda Roma, y su tumba es muy sencilla, lo cual es irónico porque él se dedicaba a hacer grandes esculturas para las tumbas de las personas poderosas de su época. Su tumba, como les decía, es muy sencilla, es humilde, es solo un epifacio en el cual descansan los restos de Gian Lorenzo Bernini, que murió en 1680. Y fue, como les decía, junto con Baronini, el pionero, fueron los pioneros del barroco, y dejaron un gran legado con grandes obras de su época. Y bueno, me alargué un poco en el video, pero igual lo que me pareció interesante fue investigando que hubo mucha rivalidad, ¿no? Tuvo un gran rival, Bernini, que fue Baronini, el cual, digamos, era lo contrario, ¿no? Era lo contrario a Bernini, ¿no? Era más antisocial. De hecho, Baronini, se corre rumor de que era homosexual, siempre vestía de negro, era muy arisco, era más cerrado, ¿no? Más antisocial, ¿no? Asustaba a la gente, ¿no? Con su forma de ser, ¿no? Lo contrario que Bernini, que era pues muy amable, carismático, muy simpático, les caía bien a todo el mundo, ¿no? Tenía esa facilidad, ¿no? De palabra, ¿no? De fluidez para agradarle, ¿no? A la mayoría de personas. Y bueno, este rival, Baronini, fue su eterno rival de Bernini, porque los dos, ambos nacieron en Italia, ¿no? Pero en polos opuestos, ¿no? Y se peleaban estaban compitiendo por la construcción de la Basílica de San Pedro, ¿no? En Roma. Y ya muchos sabían que pues obviamente iban a elegir a Bernini por su gran carisma, ¿no? Por su vasto talento, por su vasta experiencia, ¿no? Y pues sí, al final terminaron eligiendo a Bernini como encargado de esta obra, que anteriormente de la Basílica de San Pedro estaba encargado el maestro de Baronini, que era el rival de Bernini, que era Carlo Maderno, que posteriormente él falleció en 1629, y Baronini pensaba quedarse con el papel de maestro arquitecto encargado de la Basílica de San Pedro, pero al final terminaron eligiendo
a Bernini como encargado, ¿no? Y al final se resignó Barromini a trabajar como colaborador, como su mano derecha de Bernini, al cual en los registros de la nómina del Vaticano le pagaban solo 25 escudos. Y a Bernini, que era el jefe, ganaba 10 veces más, le pagaron 250 escudos, que esa era la moneda de la época, ¿no? En el Vaticano, eso es lo que, bueno, según los registros, ¿no? Ganaba 10 veces más Bernini que Barromini. Y pues esto sí, en cierta forma, le afectó a Barromini, que, digamos, al final, al principio se acoplaron, ¿no? Pero con el tiempo aumentó su rivalidad y este Barromini quería hacer una empresa, bueno, digamos, crear su propio proveedor de mármoles para las construcciones y las esculturas que ellos hacían, pero al final sí se hizo la asociación, el negocio iba bien, pero Bernini, bueno, ahí tenía unos tratos algo oscuros, ¿no? O sea, a él le pagaban una comisión sin que Barromini supiera, o sea, en secreto, ¿no? Esa fue la gota que le colmó el vaso y por eso Barromini, su rival de Bernini, decidió irse, decidió dejar de lado, o sea, decidió dejar de ser el asistente de Bernini y al crear su propio, él trabajar por su cuenta, ¿no? Ser independiente. Y bueno, él se reunió con los frailes de los pies descalzos, si no mal recuerdo, que eran igual como una organización que quería empezar con su pequeña iglesia. Y él les ayudó, ¿no? Y sí, hizo un gran trabajo con la iglesia que construyó. Y posteriormente el Papa del Vaticano en esa época vio que Barromini también tenía un gran talento, al igual que Bernini, pero digamos, lo aceptó en la Basílica de San Pedro. Él volvió a tener el control, pero no fue por mucho tiempo porque pues falleció. Y después, posterior a esto, el príncipe Alejandro VII, que era amigo de Bernini, sacó de la nómina a Barromini y decidió optar por su amigo, ¿no? Por Bernini. Y fue como a él, digamos, por su amistad con él, le volvió a sonreír la fortuna. Mientras a Bernini pues, le fue un poco mal, ¿no? Y de hecho eran rivales y vivían enfrente de uno del otro. Y de hecho una vez cuentan las leyendas, la historia, que Bernini le hizo unas orejas, esculpió unas orejas de burro y las puso enfrente de la casa de Bernini, a lo cual Bernini hizo una escultura, hizo un falúo que pues obviamente pues tuvieron que quitar ambas cosas, ¿no? Porque era algo impropio, ¿no? Para el Vaticano. Y sí, de hecho sí, su rivalidad era muy marcada, ¿no? Esa rivalidad, ¿no? Que tenían ambos. De hecho, fueron como polos opuestos, ¿no? Porque Bernini era era un hombre derrochador y mujeriego. Y Bernini, pues no se le conocieron mujeres y era muy reservado, muy reservado. De hecho, hubo una época en la que Bernini le fue mal porque, bueno, como les comentaba, el encargado de la Basílica de San Pedro fue Carlo Maderno, el maestro de Barromini. Y como este señor falleció y se quedó Bernini a cargo de la obra, ignoró algunos de sus planos que tenía Carlo Maderno, por lo cual Bernini se molestó,
se molestó mucho y le comentó al Vaticano, ¿no? Al papado de esa época que así no iba la obra, que los planos originales que modificó, pero pues al final su opinión no fue tomada en cuenta y les gustó el trabajo, sus modificaciones que aplicó Bernini a la Basílica de San Pedro. Y de hecho, la vida, Bernini, su vida fue un poco trágica, ¿no? Porque empezó bien, después en la Basílica de San Pedro lo dejaron encargado, Alejandro VII lo sacó y dejaron a Bernini. Y de hecho fue muy trágica su vida, porque de hecho se terminó suicidando. Que se comenta que fue por una discusión con su criado, bueno, con su servidumbre. Fue una discusión por la luz, si debía estar apagada o prendida. Y bueno, dicen que Borromini se enterró en una espada en la pared, y de hecho se tardó un día en morir. Y bueno, la contraparte es que dicen que, bueno, de hecho falleció 13 años antes de que falleciera Bernini, que él falleció en 1680. Entonces Borromini murió en 1777, o sea, 13 años antes que Bernini. Y la otra contraparte de la historia es que comentan que Borromini lo apuñaló su criado, pero para que no le hicieran nada a su criado y lo acusaran, él decidió suicidarse, ¿no? Con la espada, atravesándose con una espada. Y bueno, eso era algo que quería contar, ¿no? Porque me pareció muy interesante, ¿no? La rivalidad de Bernini con Borromini. Ya se suenan casi igual, está un poco graciosa la historia, pero así se llamaban. Y pues bueno, me pareció bastante interesante este tema, y nos da a entender que ser sociable y carismático te abre muchas puertas, ¿no? Al contrario de que si eres una persona reservada, callado, arisco, no sé, caes gordo, ¿no? La gente no se acerca a ti, ¿no? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Les habló su compañero de escuela, Antonio Mora. Y bueno, agradezco que hayan visto mi exposición, que hayan visto mi video. Abajo en la descripción voy a dejar el archivo en PDF de la diapositiva de la que me tocó exponer, para que ustedes lo puedan leer y puedan saber un poco más, ¿no? Yo lo amplié un poco el tema porque sí me pareció bastante interesante, ¿no? Y de hecho es un tema muy, muy amplio. Bueno, agradezco que hayan visto mi video. Muchísimas gracias, espero no haberlos aburrido y nos vemos en un próximo video. Se cuidan mucho y que pasen una excelente tarde, noche o mañana. Bueno, muchas gracias. Cuídense. Hasta otro video.